dentro de la multitud. Dice que la multitud lo apretujaba. Imagínense todos arriba del Señor. Entonces me llama la atención que Jesús mira las barcas. Es decir, el corazón de Jesús fue posicionarse o ver algo en alguien. En este caso, el favorecido fue Pedro. Era una barca de las que tenía Pedro. Imagínese que Jesús le viene a pedir algo prestado a usted. Y dice que ahí se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Jesús siempre enseña desde una barca. Esta iglesia es una barca. Esta iglesia es un arca y acá es donde Jesús enseña. Cada palabra, por eso uno tiene que tener reverencia, humildad, respeto cuando uno va a la casa de Dios, porque es una barca donde Jesús enseña. Por supuesto que nos usa a nosotros como siervos de Dios, pero me llama la atención que Jesús no enseñó encima de un cerro, no enseñó en una casa, no enseñó en la sinagoga, enseñó un poquito más adentro. Dice que le dijo a Pedro: no te quedes solamente en la orilla, empujala al agua. Ni siquiera en la orilla, Señor Jesús. Un poquito más en el agua, donde la multitud quizás ya para llegar a donde estaba Cristo tenía que nadar. Ya no estaba en el contacto directo con la gente en el pueblo, ya se había ido un poquito más. Dice, luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. ¿Qué dice en el 4? Gracias, Jesús. Téngame paciencia que... Dice, cuando terminó de hablar, Jesús le dijo a Simón: mire, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes a pescar. Y quiero solamente detenerme con esto. La pesca, el éxito, no es en lo superficial. Tu éxito no es en lo mezquino, tu éxito no es en el poco compromiso, tu éxito es en lo profundo. Acá tiene una connotación que este mensaje o este pasaje uno lo conoce mucho, uno siempre va a lo que Jesús lo dice, será un pescador de hombres, se convierte Pedro, pero me llama la atención acá en Lucas 5 que le dice que en otra versión dice: Pedro boga mar adentro. Es decir, empuja más adentro, ve más adentro, más a las profundidades. Ahí, Lucas 5:4, seguimos. Ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Me llama la atención porque usted sabe que los peces están en todos lados. Pero Pedro ya era un pescador con excelencia, con tiempo, con experiencia, quiero decir. Como muchos de nosotros tenemos mucha experiencia, a veces dentro de la iglesia, y cuando me refiero a experiencia, no me refiero a conocimiento ni a revelación, me refiero a los años, porque la experiencia muchas veces nos dan los años, pero la madurez no nos da los años. Usted puede estar muchos años en la iglesia, pero siempre pescando en la orilla, o siempre haciendo lo mismo sin ver resultados. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo sin ver resultados? ¿Cuántas veces usted viene a orar sin ver resultados? ¿Cuántas veces usted sirve a Dios sin ver resultados? Esto es una enseñanza donde usted tiene que ver algo. Ahora ve, le dice Jesús, a las aguas más profundas y echa tus redes a pescar. Acá Pedro fue un poco atrevido. ¿Cómo le responde a Jesús en el 6? En el 5 dice: Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Diga conmigo: nada de resultados. Imagínese usted pescar toda una noche sin tener resultados. Esa gente vivía de eso. Imagínese usted invertir toda su vida en su familia, toda su vida en su esposo, en sus hijos, en su iglesia, me refiero en su servicio, en su ministerio, y no pescar nada. Pero acá Pedro entendía algo: pero si tú lo dices,
pero si tú lo dices. Pedro entendió algo, que Jesús, lo que hablaba, iba a suceder algo. Pedro podría haber dicho: Jesús, maestro, ¿desde cuándo me vas a venir a enseñar lo que es pescar? ¿Desde cuándo me vas a decir? Toda la noche. Estoy seguro que muchos de los discípulos que la Biblia nos dice se deben haber quejado, porque toda la noche significa volver al mismo lugar. Usted escúcheme, para tener éxito, para ser bendecida, para ser bendecido, usted tiene que volver al mismo lugar, pero cuando Cristo lo dice. Interesante es que Pedro ya a las profundidades ya iba, pero cuando Jesús lo mandó ir a lo profundo, ahí Pedro dice: pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Diga conmigo: Pedro aplicó fe. Ahí vemos la fe. La fe es la certeza, la certeza o la garantía de lo que usted espera, pero que no se ve. Y acá Pedro tenía la certeza, de alguna manera estaba construyendo su fe. Quizás no tenía la certeza completa, pero estaba caminando por fe. Porque Pedro se dio cuenta, dijo: bueno, si el maestro me dice, si tú lo dices, voy a ir. Pero lo curioso es que Jesús anteriormente dice que estaba enseñando en la barca. Antes de Jesús decirle a Pedro que fuera a lo profundo del mar, Jesús ya estaba sentado en su barca. Su barca había empezado a ser, o Pedro había empezado a ser procesado en las enseñanzas que Jesús hablaba. Jesús contaba, Jesús se maravillaba con sus enseñanzas, la revelación que Dios tenía a través de él, que Dios le daba a través de Cristo. Y Pedro ya no lo dudó. Pedro ya había recibido una fe más o menos suficiente para decir: si tú lo dices. Y yo lo que le quiero simplemente esto es enseñar o transmitirle. Enseñar no, más humilde. Quiero transmitirle, quiero compartirle que la palabra de Dios se infunde por la fe. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso estamos creyendo de que, aunque sea un versículo, usted cuando viene a orar se tiene que llevar a su corazón. Aunque sea un pasaje, quizás un poco más largo, menos largo, no lo sabemos, que Dios nos guíe, pero creemos que usted tiene que caminar por fe. Porque si usted va a una profundidad donde Dios no lo ha empujado, no lo ha mandado, no le ha dicho: Pedro, boga mar adentro, Pedro, ve más adentro, empuja más adentro, es muy difícil conseguir resultados. Nosotros queremos ir al medio del mar porque los pescadores saben que en las profundidades es donde está la abundancia de los peces, la abundancia del producto, la abundancia de lo que quiere hacer. Usted sabe de alguna manera dónde usted puede conseguir un resultado, de qué manera usted puede quizás mejorar su trabajo, de qué forma usted tiene métodos. Usted de alguna manera tiene estrategias, porque como cristianos nos han enseñado muchas estrategias que yo no le digo que no sean positivas o que no sean buenas, pero hay más profundidad. No se puede quedar con las enseñanzas de hace 10 años, de donde estuviera acá o no estuviera. 10 años no tenemos acá, pero quiero decir, no se puede quedar con una enseñanza de hace 4 años que estamos acá en Melo. Los que vienen más viejitos de otras iglesias, no se puede quedar con enseñanzas de hace 20 años de aquella palabra que yo vivía por fe y ahora usted no se va a quedar en la orilla. Dios no quiere que usted se quede en la orilla. Dios quiere que usted bogue más adentro. Y lo más hermoso de todo acá, que Jesús está en la barca. Acá no era Pedro solo como siempre con sus amigos. Acá Jesús está en la barca. Acá cambió la ecuación. Acá no es usted sola y el mundo que se venga sobre mí. Usted solo y que todos pelean sobre mí. Ahora Jesús está en su barca. Leímos recién que Jesús fue a elegir la barca. Jesús podría haber elegido la otra. Jesús fue a la barca de Pedro, del que necesita. Jesús ahí salió a buscar el milagro. Jesús es el milagroso, pero Jesús fue a buscarlo a Pedro. Qué interesante. Por lo general venían a Cristo. Usted lee la Biblia, por lo general venían a Él. Jesús salió a buscarlo. ¿Cómo que Jesús salió a buscarlo? Jesús fue a la barca. Y si Jesús fue a la barca, el resultado de que Jesús fuera a la barca es que tuviera una pesca milagrosa y abundante. Entonces Jesús te sale a buscar muchas veces. Jesús quiere entrar a tu barca aún vacía.
Aún dice que estaban limpiando las redes, leímos. Limpiar las redes significa que no hay nada. O que lo que ya sacó ya no le sirvió para nada. Si está limpiando significa vamos de vuelta. Cerrá y vamos. ¿Cuántas veces a usted le ha pasado? Dice, bueno, mis redes siguen vacías, mi vida sigue vacía, mi mente sigue igual, mi relación, mi matrimonio, mi familia, todo sigue igual. Pero Jesús te dice hoy, de lo más profundo, ve a algo más profundo. Y usted sabe que la profundidad es a través de su Santo Espíritu, es a través del Espíritu Santo. La obediencia trae profundidad, pero la búsqueda también. Usted es obediente, Pedro fue obediente, pero también Pedro fue a lo más profundo. Es decir, la obediencia va de la mano con la búsqueda. Pedro quiso buscar, Pedro tuvo fe, salió algo de su corazón y dijo, bueno, le voy a creer a Jesús. Y este verso, este pasaje yo sé que usted lo conoce mucho. Pero mire, ya quiero cerrar. Mire lo que dice en el 6. Diga conmigo, y esta vez. Y esta vez. Hay una vez. Hay una vez. Esta vez. Las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. ¡Wow! El peso del milagro, el peso de la gloria de Dios no lo soporta una red. El milagro no lo va a soportar usted. Por eso hay gente que no recibe el milagro. Escúcheme. Hay gente que Dios no le da porque usted va a romper la red. Todo lo que le costó a usted en su vida y obedecer a Dios, Dios te provee abundancia de peces, es decir, todo lo que usted necesita, y como usted no soporta, no tiene un corazón, escúcheme, usted no tiene un corazón listo para recibir, no soporta la red, es decir, perdón, su red, su corazón no soporta, sus peces se pierden. Interesante es que acá, gracias Padre por tu sabiduría, interesante es que se comenzaron a romper, diga conmigo, pero no se rompieron del todo. Un grito, sigue, en el 7 creo, un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca. Diga conmigo, el milagro llama al otro. El milagro es compartido con el otro. ¿Qué tenés? Comenzaste a ir a la iglesia y tenés algo diferente. Comenzaste a servir. Escúcheme, Dios te quiere bendecir porque Él sabe que cuando tu red tiene peces, usted tiene tanto pez o tanta bendición que usted no la puede cargar solo. Entonces no queda otra que otros van a venir. Acá dice que un grito de auxilio. Fue auxilio porque no querían perder la bendición de Dios. Imagínense toda una noche pescando sin pescar, sin tener resultados. Una vez que Pedro obedece a Cristo, que camina por fe, dice, atrajo a los compañeros de la otra barca. Mire, ya no dio para una barca sola. Y pronto las dos barcas. Jesús te bendice en abundancia. Jesús te da a ti y te da al de al lado que tiene su barca también. Quizás su barquita no está tan bien. Quizás su barquita está rota, quizás su barquita, sus redes están cosidas, descosidas, no lo sé. Pero yo lo que quiero decir es que cuando aquí uno es bendecido, la bendición tiene que venir al otro, tiene que llegar. Pero acá dice un grito de auxilio. Pedir auxilio es pedir ayuda. El orgulloso nunca pide auxilio. Si Pedro hubiera sido orgulloso, se hunde solo y el cuento sería otro. Pedro hubiera dicho, esto es mío, callado, disfruto mi bendición, mi milagro, me quedo solito, no me importa, no sé, solo. Pedro pidió ayuda, auxilio. El resultado fue que los que auxiliaron tuvieron lo mismo que tuvo Pedro, o más. Barcas, yo no sé, ahí no dice la medida, capaz que una era más grande que la otra, capaz que eran iguales. Pero no sé si me va siguiendo a lo que yo le quiero decir. Y de vuelta, y estaban a punto de hundirse.
Mire que las barcas estaban preparadas en ese tiempo para soportar muchas cosas. Me llama la atención como Lucas acá registra que estas barcas estaban a punto de hundirse. Cuando las barcas están a punto de hundirse significa que eso no es escasez. Yo hace unos días les compartí un mensaje del año 25 de marzo, que puede tener un pasaje similar, porque este cojo le pidió limosna, pero Jesús sanó su cuerpo. Y acá la abundancia fue tan grande que no le dio solamente para su red, la barca. No era solamente la red, que las redes se rompían, sino que la barca, es decir, lo que sostiene tu vida va a ser tan grande que usted va a tener que dárselo al otro. Si no, usted se va a hundir solo. Muchas veces Dios no te da, o lo que te da, usted no lo soporta, la bendición, porque su corazón no está preparado para cargar lo que Dios le bendice. Entonces, ¿sabe qué? Dios, como lo ama, como Dios te ama, prefiere que usted siga con la barca con poquito, que le dé para el día a día, que no le dé para dar a nadie, que no tenga peso, que no esté con el deseo de hundirse, que no sobreabunde. Pero Dios quiere darte vida, y vida en abundancia. Dios quiere sanarnos, Dios quiere liberarnos, Dios quiere prosperarnos. Pero es tiempo de que nuestro corazón esté listo para poder pedir ayuda, para poder dar al otro. Eso nos habla de humildad. Todo se trata de humildad. Y mire cómo cierra este pasaje. El 8. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, Simón Pedro recién cayó como usted está cayendo ahora. Pedro se dio cuenta y dijo: nunca me había pasado esto. Creí en que Jesús me dijera que bogara, que fuera más adentro, que empujara la barca. Ya estaba cansado, estaba limpiando las redes. Esto implica hacer de nuevo su vida. Implica creerle a Dios nuevamente y rehacer su fe. Dios reconstruye tu fe porque Él es el autor y el consumador. Y acá lo interesante es que Pedro no tenía una fe suficiente antes, por eso nunca había pescado, porque nunca había tenido, quiero decir, esa abundancia. Porque vivimos por fe. Pedro hasta ahí vivía con sus fuerzas. Le daba para vivir, era pescador, sí, eso no le quita el oficio. No le quita que usted sea una persona que pueda tener dinero. No le quita que usted pueda tener su familia. Eso no significa que Dios no esté con usted. Escúcheme. Porque a veces tenemos que romper esas cosas. A veces pensamos que, escúcheme, que cuando yo vengo a Dios, Dios me va a resolver todo. Y cuando yo no estoy con Dios, o veo al que está afuera, puedo pensar que esa persona también está bendecida o está bien. Entonces yo digo, bueno, entre creerle a Dios, orar, congregarme, renunciar al mundo, dejar el pecado, y mira cómo me va, porque las redes siempre están vacías. Y los otros, aquellos, no creen en Jesús, viven la vida como quieren, hacen lo que desean y sus barcas están llenas. ¿Nunca se hizo esa pregunta a usted? ¿Por qué me pasa a mí y al de al lado? Al ateo, al malo, al perverso le va bien. Lo interesante acá es que Pedro creyó la palabra. Le dijo a Jesús: si tú lo dices, yo voy a ir hacia adelante. No significa que en su vida haya muchos pescadores que pesquen también. Usted va a ver mucha gente que no es cristiana y se va a ir al infierno, y quizás usted va a hacer lo imposible para que Dios lo salve, pero como es la cuestión de su corazón, y bueno, decidió no seguir a Jesús, y quizás su barca en la tierra va a tener peces. ¿Sabe cuál es el tema? Que se hunden con los peces. El cristiano, usted, no se va a hundir. Porque en caso de que usted se hundiera, le recuerdo por si acaso que Pedro se había hundido después y Jesús lo rescató del agua. Y interesante que este pasaje ya me estaba hablando de que si se hubiera hundido esa barca, Jesús iba a tener el poder para rescatar los hundidos. Pero aquí no se hundió la barca. Dice que estaba a punto de hundirse.
Y dice que cuando Simón Pedro se dio cuenta de ese milagro gigante que Dios estaba haciendo, cayó de rodillas delante de Jesús. Automáticamente que Dios llena tu barca, tu corazón tiene que ser humillación. Automáticamente cayó de rodillas. Porque muchas veces creemos que yo me lo merezco a esto. Escúcheme. Y creo que estamos grabando, saliendo en vivo, no lo sé. Eso le dejé en las manos a mi hermanita. Pero yo les quiero decir a los oyentes y a la iglesia que si su corazón no está preparado para recibir esto, usted no va a agradecer. Entonces, hay mucha gente que se sienta al lado de su sillita con usted, muchas veces, que viene a alabar a Dios. Como su barca no ha escaseado y tiene peces todavía, no ha reconocido que Dios es quien la llena. Voy de vuelta. Como su barca todavía tiene peces, no ha tenido la disposición de su corazón de caer de rodillas delante de Jesús. Y miren lo que le dice Simón Pedro a Jesús: aléjate de mí. Ese es el victimismo que se ve en la iglesia. Cuando Dios me bendice, yo no soporto a Dios. Y yo sé que era un respeto en ese tiempo. Pedro era del vulgo, dice la palabra, sin letra. Era un hombre bajo socialmente. En aquellos tiempos los pescadores eran los más despreciados. Era la persona que no tenía estudio. Bueno, ¿qué va a hacer? Me voy a pescar, a ganarme la vida, el día a día. Y acá vemos el corazón de Pedro con la barca vacía y con la barca llena. Con la barca vacía, ¿qué hizo? Obedeció. Con la barca llena, ¿qué hizo? Se humilló. Cuando Dios no te ha dado nada, usted obedece. Escúcheme, esto es una enseñanza. Cuando Dios todavía lo que usted le pide no le ha dado, no le ha funcionado, siga obedeciendo. Sí, Señor, más adentro, más adentro, más adentro, hasta que llega un momento donde Dios dice, tira la red, y es ahí. Ahora, cuando Dios te bendice y te llena esas redes y tenés tanta bendición, usted automáticamente tiene que rendirse delante de Dios. Mire lo que dice Pedro: aléjate de mí. Soy demasiado pecador para estar cerca de ti. ¿Qué es lo que nos separa de Jesús? El pecado. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? La inmoralidad, la injusticia, la impiedad, la naturaleza pecaminosa. Lo primero que dijo Pedro: aléjate de mí. ¿Qué dice? Porque soy pecador, soy demasiado pecador. ¿Quién le predicó ahí de que Pedro era pecador? ¿Quién le dijo, no estás pescando porque te vas a ir al infierno? Yo soy Jesús, deja los vicios, me imagino, un pescador no tenía la vida muy arreglada. En aquellos tiempos, me imagino, más caña que agua. Y una mujer, no sé si una en cada isla. Pero Pedro fue convencido por el Espíritu. Jesús en ningún momento le dijo, ¿viste? Por haber renunciado por haberme obedecido, o este juicio te sucedió por haber pecado. Jesús no nos condena, pero el Espíritu Santo nos convence. Escúcheme, Jesús no te condena, pero el Espíritu te convence. ¿De qué te convence? De que estabas condenado. Jesús nunca te va a decir por tu culpa. Recuerde, lo que usted está viviendo, Jesús nunca te va a culpar, el Señor nunca te va a culpar, pero el Espíritu Santo, dice la Biblia, nos convence. Y acá automáticamente, como el Espíritu Santo ya estaba en Jesús, ya había descendido como paloma, ya había sido bautizado Jesús, ya tenía el Espíritu Santo. Entonces cuando el milagro vino, Pedro lo primero que hizo fue resistir al Espíritu Santo. Él dijo, aléjate de mí porque soy demasiado pecador. Y por supuesto las enseñanzas que Jesús venía enseñando, ¿no? Porque la fe viene por el oír. Dice, para estar cerca de ti. Y mire cómo termina esto. Nueve. Pues estaba muy asombrado, dice, por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Estaban asombrados. Sus compañeros Santiago, Juan, hijo de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón. ¿Qué le respondió Jesús a Simón? ¿Qué le respondió Jesús a Simón? No tengas miedo.
Pedro no tenía miedo, pero el asombro de Pedro fue tan grande que la ansiedad y ver todo eso que él tenía, que su corazón se formó o se puso ansioso. Porque dice que las barcas se habían hundido, casi. Dice que las redes estaban a punto de romperse, había abundancia. ¿Pero qué dice? ¿Qué le dice Jesús? No le dijo, aléjate de mí, no le dijo, no te alejes, no tengas miedo. Muchas veces nosotros no queremos ser procesados por Dios. Y mire, lo primero que Jesús hace con Pedro es quitar su ansiedad. No tengas miedo. Y Dios nos dice hoy, no tengas miedo. Dios está contigo en tu barca, Dios te va a proveer en tu barca, tú te vas a humillar, Dios te va a dar más y no vas a tener miedo por lo que Dios te dé, porque Dios te ama. Entonces yo creo que esta iglesia, en el nombre de Jesús, vamos a tener tantos testimonios, somos gente de fe, y la gente va a venir de muchas barcas, porque van a ver que aquí hay peces en abundancia. Si aquí no hay peces en abundancia, la gente no va a venir, eso se lo aseguro. Por algo este pasaje lo registra. Cuando hay abundancia, pidió auxilio, es decir, la gente va a venir a buscar para que sus barcas estén llenas también. Esa es la manera, su familia, su gente, los que están en otras barcas, los que no viven por fe, los que viven en religión, porque Pedro vivió por fe. Jesús le dijo, más adentro, acá en la orilla, no vas a sacar nada. Y le dice Jesús, de ahora en adelante pescarás personas. Acá usted sabe, particularmente Dios o Jesús estaba llamándolo a Pedro al ministerio. El apóstol Pedro, por cierto, uno de los punta de lanza de la iglesia, quien tuvo la revelación de que sobre Cristo la iglesia sería edificada. Fue un hombre muy trascendente o muy importante en la historia de la palabra de Dios. ¿Y qué dice en el 11? Termina acá. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo. Estoy seguro que hasta los peces dejaron. Porque a veces las bendiciones, hay gente que persigue bendiciones. Pero cuando sabes quién está en tu barca, quizás tu economía mejora hoy, quizás tu matrimonio mejora hoy, quizás tu casa, pero usted se da cuenta que todo lo que tuvo fue porque Jesús estaba en la barca. Y dice acá, dejaron todo y siguieron a Jesús. Me imagino todas esas barcas cuando bajaron llenas de peces. Deja ahí, yo me voy detrás de Jesús. Y el milagro empezó por un pez. Es decir, por la función de pescar me refiero. Porque Pedro, la función de Pedro era pescador y él no lo conseguía. Qué frustrante es usted ser madre y no ser buena madre. Usted ser esposa y no considerarse buena esposa. Usted ser buen trabajador y realmente no le da el dinero. Usted creerse buen administrador. ¿Cuánto les ha pasado creerse algo? Y no lo son. Pedro se creía buen pescador y quedó avergonzado porque no pescó nada. Le quiero decir algo, la vergüenza no es de Dios, pero la debilidad sí, porque Dios se fortalece en nuestra debilidad. Pedro podría haberle dicho a Cristo, mirá Jesús, hoy no fue un día bueno, tranquilo que yo me defiendo, mañana yo voy de vuelta y saco con los muchachos. Pero esa vez que Jesús dijo, hey, primero préstame tu barca, correla un poco a lo profundo, sacámela de la orilla que quiero enseñar. Al rato, después de unas enseñanzas, vamos a pescar, vamos a echar redes. Primero Dios forma tu corazón, primero Dios enseña tu corazón y después te enseña a vivir por fe. No sé si se da cuenta de estos puntos. Acá vemos los pasos. La barca estaba en la orilla. Las redes no tenían nada. Jesús dice que fue a la barca de Pedro. Le dijo, Pedro, ¿me prestás un poquito que me voy a subir arriba? Pedro le abre, Pedro lo deja pasar y Jesús le dice, corrémela un poquito, Pedro. Me imagino, bajó alguno más ahí empujándosela un poquito, que quedara en flote. Después, lo siguiente le dice le dice Jesús, ahora vamos más profundo, vamos a pescar. Después que Pedro fue enseñado su corazón, su barca, porque cada uno de nosotros somos una barca, y tenemos que llevar en buen puerto a los nuestros, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a los jóvenes. Después Dios te bendice a vos.
Después que fuiste enseñado, que prestaste tu barca, que diste tu corazón a Cristo para que Cristo se sentara y enseñara dentro de la barca, después dice, bueno, ahora yo me ocupo de vos. Vos buscaste el reino, vos me prestaste tu corazón para yo predicar, vos me dejaste que yo subiera a la barca para yo enseñar a los otros, porque el fin de Jesús es bendecir a otros. No es bendecirme solamente a mí, es bendecir a otros. Y lo siguiente, ahora por eso te voy a bendecir, pero yo quiero que tú vivas por fe. Vamos más adelante. Pedro le dice, si tú lo dices, yo no pesqué nada, Señor. El argumento, bueno, fue válido. Jesús le dijo, shh. La excusa o el argumento fue válido, Jesús lo escuchó. No he pasado pescando, Jesús, porque Jesús escucha tus problemas. Acá vemos que Jesús es Dios. Jesús resuelve tus problemas. Jesús sabe cuáles son tus situaciones, pero Jesús escucha que usted le cuente. Pedro le contó qué le había pasado. La Biblia, usted sabe que la Biblia acá registra, o sea, es una narración de lo que sucedió ahí. Pero imagino Pedro le debe haber hecho la historia desde cuando empezó a pescar. Me enseñó mi abuelo, me enseñó mi padre, yo pesco con red, yo pesco con esto, allá hay buenos bagres, allá hay esto, lo otro, allá lo último. Y Jesús le dice, vamos un poco más adelante. Entiendo todo lo que me dijiste. Estás frustrado de tu oficio. Estás frustrado como sos. Entiendo de que te sentís avergonzado. Entiendo de que has dado tu vida por ser un buen pescador y no has conseguido nada. Muchas veces venimos así a la iglesia. Creemos que todo lo que hemos conseguido no ha servido de nada. Aún un oficio, aún un título, aún una empresa, aún dinero, aún capital, aún familia, aún hijos, todo. Porque acá nos enseña que el único que llena nuestro vacío es Cristo. Usted puede tener todo el resto, dinero, casa, todo. Y quizás usted no viene a la iglesia si tiene todo. Porque como le dije en un principio, hay muchas barcas que parece que tienen todo, pero no resisten. Se rompen las redes, se rompen las barcas, no ayudan, no colaboran, son corazones duros. Y adentro de la iglesia lamentablemente encontramos otras barcas. Interesante que Jesús llamó a Pedro. La Biblia registra a Pedro. Habían 2 barcas, dice. Jesús quiso tratar con ellos. Por supuesto que en las otras barcas habían otro tipo de pescadores, los cuales vinieron a ayudar. Pero aquí terminamos con esto, que usted tiene que ir un poco más adentro, un poco más profundo. Yo quiero que se ponga de pie. Simplemente quería transmitirle estos versos. Y yo quiero que subime la adoración. De esta manera también nos vamos por las redes, si es que salimos por redes, si no grabamos, los bendecimos. Y vamos a levantar nuestras manos y a inclinarnos delante de Jesús.